Saludos, bienvenidos a Televisión Canaria. Gracias por compartir un día más con nosotros 30 minutos. Hoy hemos visitado un profesor de botánica. Está con nosotros Octavio Rodríguez. Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estamos? días, ¿qué hay? Profesor de botánica, y vamos a hacer una explicación bastante interesante de la importancia que tienen las plantas. Pero me gustaría preguntarle a Octavio Rodríguez de partida, si desaparecen las plantas del planeta, ¿qué pasaría? Yo creo que nos moriríamos de hambre y aumentarían muchas enfermedades, porque el problema es que sí que no solo las plantas aportan alimentos, sino son un recurso medicinal importantísimo. Y la mayor parte de los productos medicinales que nosotros utilizamos normalmente son extraídos de plantas. ¿Y qué ocurriría con la atmósfera? Hombre, también, evidentemente, pues, habría problemas de falta de oxígeno, es decir, las plantas, como sabemos, pues absorben anhídrido carbónico, expulsan oxígeno, iría disminuyendo el oxígeno. Así es justamente lo contrario de lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí, lo contrario, si el aporte de oxígeno del planeta fundamentalmente viene de las plantas, tanto marinas como terrestres, es decir, no solo son las plantas terrestres, es decir, toda la masa de plantas que vive bajo el mar, las algas fundamentalmente, producen una cantidad de oxígeno importante. Desaparecen esas plantas, si faltaría alimento, faltaría plantas medicinales y faltaría oxígeno en el planeta. Evidentemente, la especie humana que está, no lo soportaría. ¿Cuánto tiene que ver en el cambio climático la desaparición de determinadas masas boscosas? Evidentemente provocan, en zonas concretas del planeta, en regiones, provocan cambios climáticos muy localizados. Después ya, si la masa que desaparecen de plantas en todo el planeta es muy elevada, pues afectan al cambio climático a nivel global. Pero en algunas regiones, como por ejemplo en la Amazonía, donde se está produciendo un retroceso importante de la masa vegetal, se notan ya que hay unos cambios importantes en los ciclos de lluvia, de sequía, de incremento de temperaturas, etcétera, ¿no? Decía Octavio que nos moriríamos también de hambre. ¿Cuánto de lo que comemos, qué porcentaje es vegetal? Pues más de la mitad, evidentemente. Es decir, si quitamos la carne, pescado y la leche o derivados, pues todo lo demás, es decir, pues incluso las pastas son de origen de cereales. Es decir, pero claro, el resto de animales también se alimentan de vegetales. Eso no, está claro. Es decir, es una cadena trófica. Nosotros comemos los animales, pero si no hay plantas que se coman los herbívoros, es decir, los herbívoros sirven de alimentación tanto a los carnívoros como a nosotros. Y por tanto, si no existen plantas, directamente nosotros, más de la mitad de la alimentación es vegetal, pero indirectamente, pues prácticamente cualquier animal que nos comamos, al principio de la cadena trófica hay plantas, ¿no? Vamos a aterrizar poco a poco en Canarias. ¿Cuántas plantas tenemos en Canarias? ¿Se han contado? Hay que separar el mundo marino del mundo terrestre. En el mar hay unas 600 y pico especies de algas, hay unos 20 y pico hongos y unas 3 plantas vasculares, por decirlo así, que echan flores como las plantas terrestres. Por ejemplo, las cebas que se han hecho famosas por la ceba, la dófila, la sostera que está en Lanzarote, es decir, la más abundante. Porque una cosa es un alga y una cosa es una planta que vive en el mar, ¿no? Sí, las algas no tienen flores y las plantas que viven en el mar, o sea, esas tres que hay en Canarias, no hay sino 3, si echan sus florecitas, Pero estas algas y estas plantas, las dos hacen fotosíntesis. Las dos hacen fotosíntesis, las dos expulsan oxígeno y por tanto pues las dos contribuyen a mantener pues el clima del planeta y el aire que nosotros respiramos, la atmósfera que nosotros podemos respirar en esta primera capa de la atmósfera, ¿no? Bien, pero decíamos, tenemos 600... alrededor de 600 algas, 20 y pico hongos y 3 plantas superiores bajo el mar. En el medio terrestre, mucho más rico, y también mucho más rico en endemismos, porque las algas se comunican bien todas en la masa de agua que es común a todo el planeta, ¿no? Si las diásporas, que son los órganos vegetales que se distribuyen por el medio marino, pues no hay ninguna barrera prácticamente que permita que una alga de aquí se vaya al Caribe o se vaya al sur de África, etc. Mientras que las islas están aisladas. Las islas están aisladas, rodeadas de mar, y entonces las diásporas que llegan por el aire o por animales que las traen hasta las islas, pues limitan, la distancia que hay a los continentes limita la llegada de especies. Pero ese aislamiento que limita la llegada de especies aumenta la posibilidad de que esas plantas evolucionen con el paso del tiempo y den lugar a endemismos. Y que se hagan únicas en el planeta. Y que se hagan únicas en el planeta, es decir, que tienen un pariente próximo, evidentemente, de los continentes de los que ha procedido ese vegetal, pero que han evolucionado de manera, con radiación adaptativa, dando lugar a taxones completamente diferentes. Y en eso Canarias es un territorio afortunado. Es un territorio afortunado porque está relativamente cerca de continentes que le han aportado pues, ese material de origen, tiene una superficie aceptable, tiene una orografía muy variada, por tanto hay microclimas, hay ecosistemas variados que permiten de que plantas de distintas procedencias se adapten a algunos de esos ecosistemas, de esos climas que se dan sobre todo en altitud.
Y además, pues se tiene una posición estratégica en el planeta, es decir, en zona de corriente y de entre continentes, ¿no? O sea, América, sobre todo entre Europa y África, ¿no? Eso hace que la biodiversidad vegetal terrestre sea muy rica, es decir, tenemos unas 2.100 plantas vasculares, o sea, plantas superiores, incluyendo 60 y pico lechos, y luego hay unos 500 briófitos, los musgos que dice la gente, unos 1.500 líquenes y unos 1.700 hongos. Esto tenemos que explicarlo, porque muchas veces la gente relaciona los hongos con las plantas, pero estamos hablando de seres completamente distintos, ¿verdad? Seres completamente distintos. ¿Qué diferencia hay entre un hongo y una planta? La planta es capaz de realizar la fotosíntesis y por tanto de sobrevivir por sí misma, es decir, absorbe los nutrientes del suelo directamente, absorbe el anhídrido carbónico, provoca oxígeno, mientras que los líquenes necesitan otro ser, ¿no? Ellos no realizan la fotosíntesis y por tanto necesitan pues, vivir parásitos de otras plantas o convivir con un ser vegetal que sí sea capaz de hacer la fotosíntesis, como ocurre con los líquenes, que es una simbiosis entre un alga y un hongo, ¿no? Entonces, claro, el alga le aporta, realiza la fotosíntesis y le aporta el oxígeno y los nutrientes que el hongo necesita y el hongo pues ya se desarrolla. Por si alguien está perdido, un líquen, lo recordamos rápidamente, son vamos a llamar, especie de telarañas que cuelgan de los árboles de la laurisilva, que dan ese aspecto como tenebroso, como si fuera un bosque. Esos son los más que la gente pues, reconoce fácilmente, lo que llaman las barbas de pino. Pero también podríamos poner, por ejemplo, lo que mancha las piedras, lo que da colorido a las piedras. Pinturitas estas que vemos a veces de color amarillo, de color naranja, de color blanco sobre las piedras, a veces unos que sobresalen, que son las horchillas, que sobresalen como ramitas ramificadas de algunas rocas, sobre todo en sitios muy húmedos. Otros son como escamitas, como escamas, otros son como hojitas, foliáceos, y algunos como polvo, es decir, algunos son directamente como polvo. Es decir, aunque lo llamemos plantas vulgarmente, o algunas personas lo llamen plantas, que sepamos que ahí hay una cosa totalmente distinta. Un reino completamente distinto. No, son un hongo asociado con un alga. Es un líquen, sí. Y después están los hongos, sin más, que son lo que nosotros vemos normalmente, lo que la gente recolecta. Una seta. Una seta es la parte fructífera del hongo, porque el hongo es una masa de filamentos que están metidos generalmente o bajo tierra o en los troncos de los árboles, y lo que vemos es el cuerpo fructífero, es decir, lo que sobresale, la seta, lo que la gente se come. Comemos, o lo que nos mata, si no comemos la que no debemos comernos, eso es el cuerpo fructífero de un hongo, pero cuyo organismo está mucho más extendido bajo tierra o bajo la corteza de los árboles que nosotros no vemos, es decir, esa masa filamentosa que es lo que la gente lo que se llama científicamente el micelio, ¿no? Por cierto, ¿tenemos muchos hongos venenosos en Canarias? Hay unos cuantos. Hay un par de ellos que son mortales, pero hay tóxicos, hay muchos. Y a veces la gente acude alegremente a recolectar hongos. Alegremente a recolectar. Es decir, porque hay que tener conocimientos para saber qué hongo es venenoso y cuál no. Sí, y a veces no es fácil. A veces no es fácil, hay una serie de pistas, pero lo mejor es comerte los que se saben seguro que no tienen problemas o ir a un especialista. Bueno, decíamos que tenemos aproximadamente 2.100 plantas en el archipiélago, de las cuales 500 son endemismos. Yo no sé si nos hemos parado a pensar la brutalidad que supone esto. ¿Archipiélagos parecidos como el nuestro están ahí en esas cifras o somos nosotros realmente privilegiados? Somos de los archipiélagos más ricos en biodiversidad vegetal del planeta. Otras islas pueden tener más, pero depende de la superficie y de la proximidad a un clima favorable. Es decir, evidentemente las islas que están en zonas tropicales tienen una mejor condición climática, hay más lluvias y por tanto pues, favorece que el desarrollo, la germinación de las plantas. Nosotros tenemos una diversidad a nivel del continente norafricano y de Europa de la más rica, es decir, evidentemente es la región más rica de España desde el punto de vista vegetal. Es un privilegio trabajar en botánica aquí en estas islas, ¿no? Tengamos en cuenta que de las 2.100 plantas con flores, con plantas vasculares, hay más o menos la mitad son plantas que llegaron de manera natural a las islas, lo que se llaman las plantas autóctonas, es decir, que llegaron por sus propios medios, dispersas por sus vectores de dispersión, ya sean por climáticos, viento, agua, o sea por los animales, aves, insectos que los trajeron hasta aquí. Es decir, la mitad, alrededor de 1.000 y pocas plantas llegaron por sus propios medios, y de esas 1.000, la mitad son endémicas. Porque las otras 1.000 llegaron después que llegó el ser humano a las islas, es decir, después que llegaron los primeros los guanches y luego el resto de los colonizadores europeos. ¿Los guanches trajeron alguna planta? Sí, por lo menos hay varias que están constatadas. ¿Por ejemplo? Casi con toda seguridad la palmera datilera, que está en las islas, y la higuera, y por supuesto cereales.
¿Y los trajeron en forma de frutos? Trajeron semillas, probablemente frutos o semillas, es decir, de África. Ellos evidentemente eran plantas que conocían y cultivaban en África, y cuando vinieron a colonizar esta isla voluntaria e involuntariamente, trajeron ese material de origen que les permitió sobrevivir aquí durante Además, independientemente de cómo hayan llegado, parece lógico que hayan traído pues unos dátiles y unos higos porque aguantan bien el camino. Sí, no, y se son un fruto energético. Se deshidratan, funcionan bien deshidratados, y además pues trajeron también los cereales, trigo, cebada, etcétera, que les permitió pues alimentarse aquí durante muchos siglos. O sea que esas plantas, digamos, existen en Canarias desde que llegaron ellos. Sí, pero evidentemente no estaban aquí. La palmera datilera no estaba, la palmera canaria, que había evolucionado a partir de la datilera, pero que tenía un fruto muy poco comestible, se podía comer, pero no es agradable y tiene muy poca carne. Pero lo que trajeron esta gente pues les permitió un complemento alimenticio, aparte de que se comían las plantas que encontraban aquí, comían hierbas, comían frutos de las plantas silvestres, las plantas autóctonas o endémicas que había en las islas, pero evidentemente un componente alimenticio importante eran los cereales que trajeron y esos dos frutitas, ¿no? Octavio, sin entrar en teorías históricas de cómo llegan los aborígenes a nuestra tierra, me imagino que es curioso cuando ellos empiezan a conocer su entorno, que me imagino que muchas plantas no las habían visto en su vida, o la mayoría no las han visto en su vida, y empiezan a relacionarse con esas plantas y a buscar propiedades. Prueba y error. Sí. Hombre, algunas que son parecidas a las de África, o de donde procedían, probablemente ya las conocerían, las tabaibas, los cardones, dragos, ahí en la costa africana, en las proximidades de África. Probablemente algunos de ellos ya conocerían plantas de esas. Entonces verían que si las plantas se parecían, podían tener afinidades. Porque al cabo de cientos de años ellos encuentran muchas aplicaciones médicas. Dominaron, no solo médicas, alimenticias. Es decir, ellos y aprendieron, ten en cuenta que la conquista pues, se produjo como mínimo 1500 años después de ellos estar aquí. Es que tuvieron aquí 15, 16 o más siglos viviendo en estas islas. O sea que los 1500 años esos los aprovecharon para conocer muy bien las plantas. Conocieron el territorio y conocieron las plantas en profundidad. A ver, curiosidades de esos aprovechamientos, por ejemplo, Octavio. No, hombre, primero conocieron lo que se podían comer ellos directamente. Segundo, forraje para el ganado, porque ellos eran fundamentalmente ganaderos, es decir, ellos trajeron sus ovejas y sus cabras y sus collinos y sus perros de África, y por tanto tenían que buscar alimentación sobre todo para las ovejas y las cabras, ¿no? Y tenían que saber qué plantas podían comer, sí, plantas no, en qué formaciones vegetales podían encontrar forraje para el ganado o no. Y plantas medicinales, es decir, la medicina de ellos se basaba en la naturaleza. Y la inmensa mayoría de los productos medicinales eran vegetales. ¿Con qué hacían gofio ellos? Ellos hacían gofio con varias cosas, es decir, hacían fundamentalmente con los cereales que trajeron, pero también lo hacían con el cosco, con las granitas de una planta litoral, de la barrilla, y sobre todo de una que es del mismo género de la barrilla, que es el cosco, o gofio de vidrio, lo llaman. El vidrio lo llaman directamente en las islas orientales, y con la semillita muy pequeñita de eso lo tostaban también y lo molían y hacían un gofio, que se siguió usando después de la conquista hasta en épocas de necesidad, ¿no? En épocas de hambruna hasta mitad del siglo XX. ¿Y se hacía gofio también con algún fruto de la laurisilva? Hombre, se hacía también un gofio con los rizomas de lecho. Con los rizomas de lecho se tostaban y se molían, se hacían gofio, o se hacían unas tortas que se han seguido comiendo en algunas islas, repito, hasta bien avanzado el siglo XX. Pero se supone que con muchas otras granas, también hacían con la jara, con las semillas de la jara o amagante, como la llaman en La Palma, también tostada, también hacían un gofio. ¿Y bebidas alcohólicas? La que se sabe seguro era el chacerquén, es decir, una bebida que obtenían de la miel del mocán, es decir, el mocán, que es uno de los árboles que conserva nombre guanche. El mocán es un árbol de laurisilva o de monte verde bajo, es decir, donde todavía la temperatura es elevada. Es muy abundante, evidentemente, en las vertientes norte y en algunos lugares de las vertientes este de las islas, ¿no? Pues el fruto, que se llama yoya, con ese fruto se lo comían una vez maduro directamente, o lo exprimían y obtenían una bebida, el chacerquén, que se podía beber fermentado o sin fermentar, sin fermentar el zumo directamente, o fermentada y fermentado cogían su punto. Cogían su puntito y ellos tenían también derecho a alegrarse la vida y con sus borracheras como todo hijo de vecino, ¿no? Y bueno, eso está documentado de que se fermentaba, ¿no? A lo mejor hacían lo mismo con el madroño, que el madroño también se comía y también se hacía un zumo. El madroño es más rico, ¿no?, que la yoya. Sí, pero más sabroso es el mocán. ¿Sí? La yoya del mocán es muy sabrosita. El madroño tiene que tener su punto exacto, si no es un poquito muy astringente, ¿no? Pero bueno, también comían zarzamoras, comían unas cuantas cositas, sobre todo en el borde, en la orla del Monteverde, donde más plantas encontraban de la flora autóctona que podían... ¿Y de la aplicación médica más curiosa que ha visto Octavio Rodríguez, de todas las plantas, de las utilizaciones de los aborígenes?
Sobre todo, pensando las euforbias, las tabaibas y los cardones. La tabaiba dulce pues, es un antiinflamatorio, es decir, el látex de la savia lechosa de la tabaiba dulce lo utilizaban como para curarse sobre todo las inflamaciones de encías. Eso sigue usándose después de la conquista también. Se hacían unos chicles, se dejaba secar ese látex, se hacía como un chicle que se mascaba y te aliviaba el dolor de las muelas o la inflamación de encías. Por el contrario, la leche del cardón es muy tóxica, y igual que la tabaiba amarga. No es tan tóxica, pero también es muy tóxica. Entonces eso se utilizaba para pescar. Se echaban los charcos, en la marea alta se ponían unas piedras, se hacían una especie de barreras en el litoral. Cuando bajaba la marea se quedaban unos charcos menos grandes, en esos charcos se quedaban peces. Entonces en esos charcos echaban ramas de cardón o de tabaiba, se intoxicaban los peces, salían a superficie medios atontados, los cogían y se los comían. Y volvemos al principio de la conversación, prueba y error. Me imagino que ellos lo probarían en algún momento y verían que tenía consecuencias sobre ellos, ¿no? Sí, claro, y por eso lo aplicaron con los peces. Que era ponzoñoso y me imagino que algún animal se lo comió, o alguna cabra se comió alguna tabaiba y se quedó intoxicada. Lo cierto es que, bueno, que después esa toxicidad desaparece con el fuego. Entonces, una vez que lo asaban los peces, pues desaparecía la toxicidad del cardón. Pues si se lo comían directamente, se intoxicaban ellos también, claro, ¿no? Pero también se utilizó los látex de cardón para secarse las enfermedades de la piel, o sea, para eczemas, llagas, para esos tipo, como cicatrizante drástico, se curaba. Siempre se dice que algo que quema, que quita la quemazón, pues en este caso, pues la leche del cardón se utilizaba para ver ese tipo de enfermedades de la piel, ¿no? Octavio Rodríguez, volviendo a la riqueza botánica de nuestra tierra, alguien se puede estar preguntando, bueno, ¿qué más da si desaparecen 2 plantas o si tenemos en vez de 500 tenemos 250? A veces se les acusa a los biólogos y sobre todo a los ecologistas de ser excesivamente proteccionistas. Incluso pues hay gente que no le gusta que se pare la construcción de una carretera porque se está defendiendo una determinada riqueza biológica. ¿Qué importancia tiene conservar todas estas especies, Octavio? Hombre, todas las plantas, todos los animales, todos los seres vivos que hay en el planeta tienen una razón de ser, están ahí por algo y tienen alguna utilidad. El problema es que nosotros siempre lo vemos desde la óptica nuestra. Si no lo usamos, si no lo utilizamos, no sirve. Pero claro, no conocemos todas las utilizaciones, todas las propiedades de todas las plantas y todos los animales. Y puede ocurrir que desaparezca una planta en la cual, a través de un estudio bioquímico, se puede descubrir que esa planta tiene la solución para enfermedades como el cáncer. Es decir, si nosotros no lo hemos sabido porque la hemos eliminado antes de estudiarla. Es decir, casi todas las plantas tienen alguna propiedad medicinal o alimenticia. Entonces, bueno, si nosotros estamos eliminando plantas antes de estudiarlas, corremos graves riesgos. Hoy día, pues afortunadamente, los químicos orgánicos están trabajando cada vez más en colaboración con los botánicos y están estudiando en profundidad los líquenes, los hongos, las algas, las plantas vasculares. Y algunas líneas de investigación con buenos resultados. Y algunas con muy buenos resultados, para todo tipo de enfermedades, y algunas, por ejemplo, el peralillo, que es una planta que crece en los bosques termófilos, pues es una planta que tiene propiedades antitumorales, más o menos manifiestas, ¿no? Y es un endemismo canario. Y hay otras que se están estudiando actualmente de otros grupos vegetales. Es decir, que cualquier planta puede tener una propiedad no solo alimenticia, sino medicinal y, evidentemente, o puede ser un alimento para determinado animal, que luego el animal es el que nos interesa. Pero claro, si una planta, el problema es que la desaparición de una planta es un elemento de la cadena trófica. Es decir, esa planta a lo mejor tiene un aprovechamiento directo o a lo mejor no, pero a lo mejor indirectamente esa planta es vital para que viva un animal del que sí podemos tener algún aprovechamiento, ¿no? ¿A quién se le ocurrió poner como ejemplo botánico o como reclamo turístico la Sterelitzia? Pues evidentemente sería alguna persona vinculada a turismo que no tenía ni idea de la flora canaria. Porque esa planta no es de aquí. No, es una planta africana, pero eso no tiene nada que ver con la flora canaria. Y hay plantas canarias muy espectaculares, muy bonitas. Es decir, pero lo lamentable, nosotros se nos eriza los pelos cada vez que vemos en cualquier folleto turístico que hable de la naturaleza canaria o la flora canaria, trae una estrelicia, a veces una flor de Pascua también, que tampoco es de aquí. Entonces vemos ¿de qué estamos hablando? Es decir, el problema es que tenemos y eso mismo ocurre después con la jardinería, es decir, siempre el amor a los exóticos, a los foráneos y el desconocimiento de lo propio. Es decir, un bicácaro, hay una serie de plantas endémicas canarias que tienen unas flores realmente espectaculares. Entonces, bueno, o arbustos en los jardines, se plantan a veces unos esquinus mole cuando puede utilizar un balo o cualquier otra planta que tiene un parecido muy considerable y es endémica y no necesita cuidado ni riego. Es decir, ¿Cuál debería ser la planta que nos representa?
Hay muchas, es decir, evidentemente hay una que nos representa a nivel planetario y que la gente identifica con Canarias, que es la palmera. La palmera, ¿no? Canaria es la planta que está en todos los países del planeta, en todas las grandes ciudades del planeta hay palmera canaria, es la palmera más espectacular de las muchas palmeras que existen y una planta que la gente identifica claramente con Canarias. ¿Y después de la palmera, Octavio? El drago es otra planta muy significativa a nivel de árboles, ¿no? Es decir, el drago también es una planta que es de forma muy, muy llamativa, esos tallos cilíndricos, ese aspecto a veces como medio animal que tiene, de ahí que lo llamaran dragón en su día, ¿no? Y además una savia de color sangre, ¿no? Pero después... Lo que pasa es que ni la palmera ni el drago se la pueden llevar en la mano a los turistas, Pero ¿no? se podrían cultivar pues, los eonios, los vejeques, es decir, todas estas plantas carnosas de ambientes rupícolas. O sea, hay una serie de plantas de la familia de las lamiáceas, como pueden ser el matorrisco, las lavándulas, que son aparte medicinales, aromáticas, y encima son de flores más o menos llamativas. Es decir, hay muchísimas plantas que se utilizan hoy día en ornamentación y afortunadamente cada vez más se están incluyendo algunas plantas en jardinería y sobre todo arbustos, como cardón, la tabaiba. Claro. Le voy a hacer una pregunta complicada, Octavio, que conoce muy bien todas nuestras plantas. Supongamos que va a ocurrir un cataclismo en Canarias, Dios no lo quiera, y desaparece todo el archipiélago. Le dejo a Octavio llevarse solo 10 plantas, ¿cuáles se llevaría? Es que se puede ser por el uso o puede ser por el carácter significativo en el aspecto, en el paisaje vegetal. Evidentemente la costa, la tabaiba y el cardón son las más llamativas. En las medianías sería la sabina, el acebuche y el almácigo. En el Monte Verde pues hay las 4 lauráceas y algunas más, es decir, el laurel, el viñátigo, el barusano. ¿El mocán y el madroño nos lo llevaríamos? El madroño es una planta por la importancia histórica, sobre todo por la asociación con los guanches. Es decir, los guanches se alimentaron de mucho fruto de madroño y de mocán. Por tanto, recordando nuestros orígenes, pues también habría que llevar esas plantas. Del pinar, el pino, evidentemente. Yo, como soy del escobonal, pues también me llevaría un escobón, que es un arbusto que crece en los pinares. Y arriba en la cumbre, pues sería la retama, pero también, pues, ¿por qué no? Pues la hierba pajonera, que es espectacular. ¿La violeta? La violeta en el Teide pues es un símbolo, ese sí que es un símbolo de la isla. Lo único que crece en unas condiciones climáticas que no se permite pues, que la gente las cultive en la ciudad, ¿no? En Santa Cruz. Hago un paréntesis en lo que estamos hablando. Ahora se habla mucho de plantas transgénicas. ¿Qué riesgo tienen estas plantas? ¿Qué son las plantas transgénicas, primero que nada? Hombre, son plantas que están manipuladas genéticamente para superar plagas, para que soporten mejor plagas, para que se adapten mejor al clima o a los suelos de un determinado lugar. Es decir, es manipular el contenido genético de la planta. Teóricamente las propiedades alimenticias o de madereras o de ornamentales de esa planta, pues no se manipulan. O sea, pero por ejemplo, una persona que se come una planta transgénica, ¿tiene algún riesgo esa persona? Está por estudiar. El problema es que todo está, es decir, realmente las consecuencias de la investigación siempre se ven a largo plazo. A corto plazo es imposible que lo se sepa. Yo siempre recuerdo, hicimos un especial una vez en la radio y abordamos el asunto de los productos transgénicos, ¿no? Entonces salimos a la calle y le preguntamos a varias personas, oiga, ¿usted tiene problema en comer plantas transgénicas? Y la respuesta de la señora fue, yo como no como genes, mi niño. O sea, todo tiene genes, ¿no? Pero el problema es que eso, primero hay una falta de información de lo que significa el contenido genético de una planta, que no tiene nada que ver con la propia morfología de la planta. Lo que está claro es que hay que evolucionar. Cada vez hay más demanda de alimentos, cada vez hay más población en el planeta. La manipulación genética tiene un fin positivo, que es que los cultivos, las cosechas sean mejores, más abundantes y permitan alimentar a más gente. Las consecuencias de eso se verán a medio y largo plazo, igual que los teléfonos móviles. Todo el mundo utiliza teléfonos móviles. A largo plazo está demostrado que eso no hace daño, la radiación de esos teléfonos. Pues se sabrá dentro de 50 años. Está claro que pasará lo mismo con la... Ahora dicen los estudios que no, aunque hay gente que lo pone en duda, pero que teóricamente todos los estudios más rigurosos que se han hecho sobre los transgénicos dicen que no hacen daño al ser humano, a la alimentación. Yo no tengo tan claro eso, pero hasta dentro de 50 años no se sabrá con seguridad. Bueno, pues habrá que esperar un poquito, ¿no? Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Comemos o no comemos productos? Hombre, si te vas a morir de hambre, hay que comer. Yo, por ejemplo, en los países donde hay una necesidad inmediata de alimentación, pues tendrán que comerse transgénicos. No, sobre todo porque esas personas dicen, miren, nuestro problema no es el cáncer, nuestro problema es comer mañana. No, el problema es que le puede quedar 1 año o 2 de vida, es decir, si no comen, pues él tendrá que comer. Entonces, para los que tenemos posibilidad de elegir, yo creo que si podemos elegir alimentos no transgénicos, mejor. Octavio, ¿qué consecuencias tiene para la conservación de nuestra riqueza biológica que hayamos perdido cultura y conocimiento de nuestro entorno? Por ejemplo, si una persona no sabe lo que es una tabaiba, ¿le molesta que llegue un tractor y arrase con una zona de tabaiba?
Si no sabe lo que es, ni para qué ha servido, ni para qué se ha usado históricamente, pues la gente, pues, que eso no sirve para nada, que lo quiten. Es decir, la gente no valora lo que no conoce. Y si desconoce las propiedades o el valor paisajístico, sentimental de una planta, pues evidentemente pues no tiene cariño. Es decir, solamente se quiere a lo que se conoce. Y evidentemente cada vez nos vamos haciendo más urbanitas, es decir, que la gente se va alejando del campo. El conocimiento etnobotánico. Eso lo estamos perdiendo, Octavio. Yo me estoy dedicando a la etnobotánica en los últimos años. Octavio Rodríguez, que es profesor de botánica de la Universidad de La Laguna, ¿los alumnos que le llegan tienen cada vez menos conocimiento de su entorno? Sí, yo me acuerdo cuando yo estudiaba que todos los que procedimos de campo nos conocíamos la mayor parte del nombre vulgar, no científico, pero el nombre vulgar de la mayoría de las plantas que traían a determinar. ¿no? Y estamos hablando de señores que tienen 50 años ahora. Cierta querencia por el mundo biológico, no estamos hablando de una población cualquiera. No, gente que va a hacer biología porque le gustan las plantas y los animales, y sin embargo se nota que a medida que la gente va siendo cada vez más urbanita, o cultura urbanita, aunque vive en el pueblo, porque la gente, antes vivíamos en el pueblo, y yo pues vivía en un pueblo y salía pues a ayudar a mi madre a coger comida para animales, o iba a cultivar pues distintos productos al campo, es decir, vivía en contacto directo con el campo. Ahora la gente los que viven en el campo, viven en el campo como si vivieran en una ciudad. Es decir, no tienen contacto directo con la agricultura, ni con el pastoreo, ni con nada, sino viven allí como vivieran en Santa Cruz. Y evidentemente esa gente ni conoce los nombres vulgares de las plantas, ni conoce los usos medicinales de las plantas, ni los usos alimenticios, ni los usos ornamentales, ni los usos madereros. Si la gente va desconociendo el uso en artesanía, la importancia de muchas plantas en artesanía, ya no sé. Octavio, nos quedan apenas 4 minutos por delante, pero yo no quiero prescindir de otra de las pasiones, de las grandes pasiones. Yo creo que están ahí a la par, la pasión por la historia y la pasión por la biología. Octavio Rodríguez es cronista oficial de Weimar y de Candelaria, y me gustaría pues dar alguna pincelada, sobre todo a raíz de que se le ha concedido a la Basílica de Candelaria por ser basílica menor. Hasta el momento todo el mundo lo llamaba como basílica, pero no era basílica como tal, porque eso es un título que concede la Santa Sede, ¿no? Sí, bueno, sobre mi vinculación con la historia, yo desde pequeño me gustaban las dos cosas. Yo salía al campo con mi madre y lo que le preguntaba si todas aquellas cuevas eran de Guanche, y me contara un poco la historia de Guanche. Mi madre, que se sabía la cantata del Maíz y Loco, me la recitaba desde que yo era niño, ¿no? Pero bueno, he intentado convivir con las dos vertientes. Profesionalmente me dedico a la botánica, en los ratos libres me dedico a la historia del sur. Es decir, yo lo que trabajo siempre es la historia y los personajes del sur de Tenerife, de todo el sur. Empecé trabajando desde Candelaria hasta Santiago del Teide, y de hecho he escrito libros y artículos, más de 600 artículos en periódicos, en programas de fiesta, sobre todo el sur de Tenerife. Evidentemente mucho más centrado en el Valle de Weimar, sobre todo en Weimar y en Candelaria, ¿no? Ahora, aunque de todas maneras me doy saltos a otros pueblos. Por ejemplo, hace 2 semanas pues, presenté un libro sobre la banda de música Nibaria de Araf. Es la historia de esa banda que cumplió 150 años el año pasado, ¿no? Sobre Candelaria, Candelaria es un pueblo que tiene desde el punto de vista histórico mucho que decir, es un pueblo interesante porque representa, sobre todo a la Virgen, el sincretismo entre la cultura guanche y la cultura occidental. Por cierto, una curiosidad que explicamos en su momento en la retransmisión que hicimos Octavio Rodríguez y un servidor del Día de la Virgen de Candelaria, que mucha gente no lo sabe, pero ahí está ahí el dato. O sea, la Virgen que se venera en estos momentos no es la Virgen que se le apareció a los guanches. No, desgraciadamente esa Virgen desapareció en un temporal, un aluvión en 1826, y luego pues 4 años más tarde se terminó la imagen, por Fernando Esteves del Sacramento, la imagen que se venera en la actualidad. Que por eso se dice, 1930. La mar la trajo y la mar se la llevó. La mar la trajo y la mar se la llevó. Y por cierto, la Virgen de Candelaria, que está en Adeje, que es una copia casi exacta, ¿no?, de la imagen que se encontraron los aborígenes, tiene unas letras en su manto. ¿Esas letras se han determinado qué dicen? Son las letras que tenía también la imagen que desapareció, es decir, unas letras, algunos la han intentado interpretar desde el punto de vista religioso, que son unas palabras en latín, pero hay incluso teorías muy recientes y que no son muy descabelladas de que son palabras escritas en guanche, es decir, transcribiendo fonéticamente, porque los guanches no tenían escritura, sino transcribiendo fonéticamente las palabras guanches en las que se explicaba lo que era la Virgen para el ser humano. O sea, se supone que era un mensaje para los guanches. Para que los curas lo leyeran en la época en la que todavía eran bilingües, y le transmitieron a los guanches el significado, la importancia religiosa de esa imagen. Porque los castellanos de aquel momento no sabían qué ponía allí en esas letras. No, después de la conquista ya se perdió el significado de esas letras, ¿no? O sea, que todavía a día de hoy sigue siendo una incógnita. Probablemente esas letras fueron cuando Antón Guimarães llevó la imagen para venerarla en la cueva de Vinico, la cueva que hoy se llama de San Blas, pues probablemente él y los frailes franciscanos que fundaron el primer eremitorio de Tenerife, Fray Alfonso Bolaños y sus compañeros, pues probablemente a ellos se debe ese texto, si es escrito en guanche, y si no es en guanche, en latín, relacionado con, evidentemente era un mensaje de divulgación religiosa, un mensaje litúrgico.
¿Y sabremos algún día lo que decía exactamente? Sí. Sería un estudio interesante, ¿no? Que sí, Con la clave. Me imagino que sí. Igual que la gente tampoco sabe mucho que la Virgen no ha estado siempre en el mismo sitio, que ha habido un montón de santuarios, desde Güímar, desde Chinguaro hasta Candelaria. Y sobre la basílica, tú decías, se construyó en el año 59, se terminó en 1959, hace 52 años, con la finalidad de que fuera una basílica. Pero no se hicieron los trámites oficiales, es decir, se construyó como basílica, teniendo en cuenta que... Con vocación de basílica. Con vocación de basílica, pero no se habían hecho los trámites. Ahora se hicieron, y él, con un informe, yo hice un informe histórico sobre la importancia del santuario de la Virgen, y el Papa, por fin, pues aprobó que fuera basílica. Lo de basílica menor es una chorrada, porque todas las basílicas del planeta son menores, salvo las 4 de Roma, es decir, San Pedro... Que suena un poco despectivo eso de menor, ¿no? Sí, no, porque dicen, es menor, ¿y por qué no es mayor? Digo, porque mayor solo son las 4 de Roma, es decir, San Pedro, San Juan la Mayor, Santa María la Mayor y la de San Pablo Extramuro. Esas son las únicas 4 mayores, además, donde hay altares donde solo el Papa puede oficiar. Claro. Mientras que el resto de las basílicas, son 1.500 en todo el planeta, son basílicas menores. Y entre ellas están pues, las 2 catedrales, la del Pino en Las Palmas, que sí era basílica, y ahora, afortunadamente, pues en este caso, la legalidad coincide con el lenguaje popular, y ya la Candelaria, por fin, ese santuario va a ser basílica, claro, que era como todos la llamamos. Bueno, seguro que los espectadores han deducido, como yo, que Octavio Rodríguez, como historiador, necesitaría al menos otros 30 minutos. Octavio Rodríguez, un placer tenerlo aquí. Gracias a ustedes por permitirme pues, un poco hablar de las islas, de la botánica y de la historia, que son los temas que a mí más me gustan. Un mundo, desde luego, apasionante, que compartimos, por cierto, porque los dos somos biólogos. Gracias también a todos ustedes por su atención y gracias por estar un día más con nosotros. Que lo pasen bien.